Aquellos que de repente es primera vez que van a escuchar, tome nota, porque es una palabra que va a empoderarnos mucho a obedecer al Señor, si es que por A o B razón usted no ha dado este paso en las aguas del bautismo. El día de hoy quiero compartir esta palabra dentro de la serie de evidencias, y el día de hoy quiero hablarles de la evidencia bíblica de que en el bautismo nos identificamos con Jesús. Amados míos, muchas veces se hacen preguntas, ¿no?, acerca de por qué los cristianos nos bautizamos, por qué cristianos y cristianas tomamos esa decisión en un momento dado de nuestra vida. Entiendo que en muchas iglesias, y también lo hacemos nosotros, dejamos esta enseñanza como para un curso, pero creo que el púlpito no debe ser ajeno a esta enseñanza, tal vez para aquellos que por A o B razón, tal vez nunca asistan a estos cursos que se suelen dar hablando del bautismo. Ahora, entendamos algo bien importante: el bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas de Jesús que instituyó para la iglesia. ¿Cuál es, iglesia, la otra ordenanza que instituyó Dios? Estudiantes de Chet, maestros de Chet. ¿Cuál es la ordenanza? Ordenanza. Dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. ¿Sí? Esa es la ordenanza. Después vamos a hablar de lo que es la Gran Comisión. ¿Sí? No nos confundamos en lo que es una ordenanza y una comisión. Amados míos, vayan por favor a sus Biblias en Mateo 28, versículos 19 al 20. Justo antes de que Jesús ascendiera, nos da la Gran Comisión. Y dice, por tanto, es decir, como les explico muchas veces, teniendo en cuenta ya lo que venía diciéndoles en los versículos anteriores, y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agrega algo más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque quien está hablando es Jesús. Y he aquí, entonces viene la consecuencia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados míos, esta es la Gran Comisión, y la Gran Comisión daría como para hacer toda una serie de predicación. Pero notemos entonces de que estas instrucciones especifican que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y de bautizarlos. Es decir, con la misma palabra con la cual instruimos a los discípulos, también motivarles justamente a dar pasos de obediencia. Estas cosas deben hacerse en todas partes, es decir, en todas las naciones, y eso es hasta el fin del mundo. Es decir, cuando habla del fin del mundo no se está refiriendo a cuando este planeta sea destruido. Entendamos entonces que para usted y para mí, para los creyentes que seremos arrebatados, creemos entonces de que ya el mundo ya no tiene ningún tipo de poder, ningún tipo de influencia, aunque constantemente el mundo quiere obtener algún tipo de influencia en tu vida y en la mía. Todo el tiempo estamos rodeados de lo que llamamos la mundanalidad.
Pero amados míos, justamente cuando el Señor arrebata a su pueblo, eso se termina para nosotros, porque vamos a la presencia del Señor, vamos a las bodas del Cordero. Así que entonces, amados míos, el bautismo tiene una importancia porque Jesús lo ordenó, así que es una ordenanza de Jesús. El bautismo se practicaba desde mucho antes de la fundación de la iglesia. No es algo extraño, no es algo de lo cual nunca los discípulos hubieran escuchado cuando Jesús da la gran comisión. Los judíos de la antigüedad, por ejemplo, bautizaban a prosélitos para dar a entender la naturaleza limpia de los convertidos. Imagínense ustedes entonces que hasta aquellos que eran judaizantes, que no evangelizaban, sino que traían adeptos justamente a la religión judía, también entonces les hacían pasar por esta especie de bautismo. No tiene nada que ver con el bautismo de la Gran Comisión ni el bautismo de Juan, simplemente era un bautismo de la religión. Así que entonces ya se conocía en aquellos días. Cuando hablo de prosélitos, tenemos en Hechos 8, por ejemplo, allí una persona que es un prosélito judío, y entonces él, como representante de una reina africana, había ido a Jerusalén a adorar. Él tuvo un encuentro con Felipe, que fue el que verdaderamente le evangelizó, y luego entonces le bautizó. Pero esa persona justamente era un prosélito porque él leía a Isaías como eso, como un prosélito, como alguien a quien se le había hablado de la religión. Pero amados, Juan el Bautista usó también el bautismo, pero lo usó para preparar el camino del Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, todos fueran bautizados, porque todos necesitan de arrepentimiento. Y es por eso que el bautismo de Juan, a quien llamamos Juan el Bautista, es el bautismo que llamamos bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo de Juan, que significa arrepentimiento, no es lo mismo que el bautismo cristiano del cual deseo hablar hoy día. Para dar evidencia bíblica, les invito a que podamos leer juntos ciertas porciones de la palabra que nos van a ayudar. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26. Y más tarde avanzaremos al capítulo 19. Fíjense en ustedes que dice allí en Hechos capítulo 18, comenzando en el verso 24, que llegó entonces a Éfeso. Para muchos de ustedes puede ser familiar esto porque acabamos de comenzar, tenemos 2 semanas de estar estudiando la carta a Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que era elocuente, poderoso en las Escrituras, así que era un extraordinario predicador. Verso 25 dice que éste había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente, noten ustedes ese verso 25, dice, aunque solamente conocía un bautismo, conocía el bautismo de Juan nada más. En el verso 26 dice que él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, muy parecido a lo que hacía también Pablo algunas veces. Pero cuando le oyeron, y ahora aquí menciona a una pareja que son discípulos de Pablo, le oyeron, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que entonces de alguna manera le ayudan a corregir algunos detalles importantes
en la manera en que él estaba explicando la palabra. En el siguiente capítulo, noten ustedes que en el capítulo 19, ya al comenzar el verso 1, dice que aconteció que entre tanto que Apolos, así que menciona aquí, esta es la misma persona, el mismo Apolos del capítulo anterior, estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso también, y hallando a ciertos discípulos, miren ustedes esto, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren ustedes, no le está preguntando si fueron bautizados, no le está preguntando si se hicieron miembros de alguna iglesia, les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Porque recibir el Espíritu Santo, vamos a ver, demanda haber creído, ¿sí? Yo no puedo recibir el Espíritu Santo si no creo, si no hay en mí esa capacidad de creer. Así que entonces, por eso surge la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, note usted la respuesta de este grupo de discípulos: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren a dónde llegaba en este caso la ignorancia espiritual. Entonces Pablo les dijo: pero ¿en qué pues fuisteis bautizados? Miren ustedes que Pablo les hace esta pregunta, un poco sorprendido tal vez. Y ellos entonces le dijeron: en el bautismo de Juan. De ahí viene, que lo conocemos como el bautismo de arrepentimiento. Entonces, en el versículo 4, Pablo les dice: Juan, y acá viene una explicación, es una enseñanza. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, les aclara, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, noten ustedes que aquí hay un diálogo, están este grupo de discípulos que habían sido discípulos de Juan, están escuchando a Pablo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué interesante. Y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres también estos. Interesante lo que justamente el apóstol Lucas nos escribe en esta reseña, esta narrativa de todo lo que sucedía en aquellos días, que era el comienzo de la iglesia, porque eso es lo que nos está ayudando esta lectura, a entender lo que estaba pasando en los comienzos, digamos, de la iglesia. Ahora, veamos que los discípulos que encontró Pablo en Éfeso habían sido bautizados entonces en el bautismo de Juan, pero el bautismo cristiano, estoy explicando, tiene un significado más profundo. No estoy hablando ni de mejor ni de peor, sino más profundo. El bautismo entonces debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hace al bautismo cristiano, porque obedece a la gran comisión dada por el Señor Jesús. Es a través de obedecer entonces esta ordenanza que una persona se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque cuando tú recibes entonces al Señor Jesús, en ese mismo instante, seguramente la gran mayoría de los que me están escuchando no fueron bautizados ese mismo día. Hay casos que sí, he visto campañas y diferentes lugares donde a veces los mismos que reciben a Cristo
luego les invitan para ser bautizados. El asunto entonces es que lo que sucede antes es lo que el Espíritu Santo hace. Es el Espíritu Santo que redarguye primeramente de pecado a la persona, para que esa persona entonces abra su corazón, para que esa persona invite a Jesús a su vida, para que esa persona experimente lo que llamamos el nuevo nacimiento. Así que entonces el Espíritu Santo es el primero que actúa allí en la persona. Y ese momento tan especial, que estoy seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, justamente le llamamos ese bautismo del Espíritu Santo. Más allá de cuánto lloraste, más allá de cuán emocionada o emocionado estabas, hay un momento especial donde el Espíritu Santo está actuando allí en tu vida, en tu alma, en tu ser, en tu cuerpo, en tus emociones. Porque el Espíritu Santo comienza a hacer una transformación total en tu vida. Notemos entonces que el apóstol Pablo nos enseña algo bien importante. Es decir, que el Espíritu Santo, que nos ha redarguido de pecado, nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo justamente hace. Por eso es tan importante que cuando tú guías a una persona a recibir a Jesús, no le abandones allí, sino que de alguna manera le puedas ayudar a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de una iglesia. Si de repente te encuentras de viaje en un lugar lejos de tu iglesia, donde sea, y tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación con una persona, tal vez en tu país de origen o en donde sea que el Señor te tenga en ese momento, es tan importante que te asegures que esa persona entonces pueda asistir a una congregación de sana doctrina, donde se predique la palabra, donde le vayan a acoger, donde le vayan a recibir y donde le vayan a ayudar en su discipulado, en todo su proceso de crecimiento espiritual. He conocido a muchas personas que un día hicieron una oración de fe por convertirse a Cristo, y la hicieron, recibieron a Jesús, pero se quedaron así. Tal vez nadie más les asesoró. Yo he conocido personas que han hecho la oración escuchando un mensaje en una radio, por ejemplo, o tal vez en un CD, etcétera, pero luego nunca se congregan, tal vez porque nadie les indica el siguiente paso que deben seguir. Y esto es sumamente importante. Si no fuera así, no encontraríamos entonces tanta escritura orientada hacia eso. No encontraríamos al Señor Jesús justamente hablando de la importancia del discipulado. Pero el discipulado, recordemos, lo hacemos en la iglesia. No nos estamos refiriendo al edificio. Recuerde que iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo, donde nos encontremos. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes entonces que tienen que asumir la responsabilidad del discipulado. Noten ustedes entonces que Pablo, justamente con este fervor, con este deseo de que hombres y mujeres puedan crecer espiritualmente, él le escribe cartas a los creyentes, ¿verdad? Los hermanos en Corinto reciben una carta, la conocemos como la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Note usted si lo quiere marcar en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que es el mismo Espíritu Santo, no son diferentes espíritus por aquí y por allá, siempre es el mismo Espíritu Santo redarguyendo a cada hombre y a cada mujer
de abrir su corazón, de arrepentirse de sus pecados. Amados míos, el bautismo por agua es una representación también de ese bautismo por el Espíritu. El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y de obediencia a la palabra. Y cuando hablamos de que es algo público, no estoy hablando necesariamente de miles de personas, aunque sea un pequeño grupo de 10, de 15, de 20, etc. En las aguas del bautismo, una persona lo que está diciendo, aunque sea sin palabras, ¿qué es lo que está diciendo esa persona cuando tú le ves entonces allí bautizándose? Es como si dijera: confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación, es decir, apartado para Dios. El bautismo cristiano, amados míos, ilustra con estilo tal vez dramático allí en las aguas tres cosas muy importantes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Porque cuando el cuerpo de la persona, aunque sea por fracción de segundos, entra entonces al agua, es sumergido o inmerso en el agua, bautizado, porque de eso se trata, eso es la definición de la palabra griega, se está identificando entonces con la muerte, porque el Señor Jesús entonces en un sentido horizontal fue puesto en una tumba, cuando su cuerpo entonces ya no tenía vida. Estamos entonces identificándonos con la muerte de Cristo y la sepultura. Y cuando ese cuerpo nuestro es sacado afuera inmediatamente, completamente mojado, nos estamos identificando con la resurrección de Jesús. De eso se trata. Así que entonces, notemos entonces qué es lo más importante que estamos rescatando en esto. Y quisiera que esto sea algo que lo puedas compartir y enseñar a otros. Al mismo tiempo también ilustra esto que les estoy hablando de muerte, pecado y de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, entonces muere al pecado. Vayan conmigo a ver lo que dice Pablo al respecto de esto en Romanos capítulo 6 y verso 11. Pero me gustaría incluso comenzar desde el contexto en el verso 10. Noten ustedes Romanos capítulo 6 versículos 10 al 13. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, notemos esto, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El énfasis de Pablo, consideraos muertos al pecado. No quiere decir de que esa agua del bautisterio, de la laguna, del río, donde sea, tiene un ácido especial que va a purificar, a limpiar tus pecados, o que se van a quedar allí en las aguas del bautisterio. No hay tal enseñanza en la palabra de Dios. Pero miren ustedes, el bautismo entonces está dando el mensaje. Cuando tú te bautizaste o cuando tú te vayas a bautizar, el mensaje de que rechazas ese mundo pecaminoso que te asedia. El apóstol Pablo, aún en el verso 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, dice, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que seamos hombres y mujeres justos delante de Dios. Amados, en definitiva, cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado y es elevado a una nueva vida. El apóstol Pablo sabe que hay muchos desafíos para los nuevos creyentes y él conoce lo que están viviendo creyentes como por ejemplo en la ciudad de Colosas. Entonces él escribe una carta en el capítulo 2, si van conmigo al versículo 12, Colosenses capítulo 2 y verso 12, y él les aclara un poco más y les dice, sepultados con él en el bautismo. De eso se trata. Tú te identificas con Cristo en su sepultura, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Noten ustedes que este mensaje de Pablo presente en la carta a los Romanos, especialmente en el capítulo 6, la carta a Primera de Corintios, la carta a Colosenses y a otras iglesias, está siempre presente. El hecho de que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo, somos apartados para Él. Entonces, en el bautismo nos identificamos con lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Amados míos, en el bautismo cristiano, la acción de ser sumergidos en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir entonces del agua representa la resurrección de Jesús y una vida limpia y santa que sigue a la salvación. Veamos también cómo lo explica el apóstol Pablo, ya que mencioné Romanos 6. Quisiera que vayan conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 4. Y hay allí tres palabras importantes que quisiera que las marques en tu Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 4. Usted que está ahí en las redes sociales también, por favor, mantenga su Biblia abierta en este pasaje, Romanos 6, 4. Porque lo explica de esta manera el apóstol Pablo. Porque somos sepultados. Esa palabra clave, márquela ahí. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, segunda palabra importante, márquela en su Biblia, resucitó, ¿de dónde? De los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que nos identificamos con la sepultura, con la resurrección y ahora una vida nueva. De eso se trata cuando tú expliques a alguien el bautismo. Sencillamente, amados míos, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de una persona que ha recibido a Jesús, como justamente lo declara allí el capítulo 1 y el versículo 12 de Juan. Recordemos que el bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor después de la salvación. No es de que primero de que necesites lo uno para lo otro, sino que una vez que tú has sido salvo, entonces luego darás esa respuesta en tu vida. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. No fue requisito para aquel condenado en una de las cruces al lado del Señor Jesús. La Biblia muestra en muchos lugares que el orden de los eventos es, primero, una persona cree en el Señor Jesús, y segundo,
es bautizada. En esta secuencia lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 41. Noten ustedes entonces que Pedro está predicando en el tiempo de Pentecostés. Y entonces dice en el capítulo 2, verso 41, que los que recibieron el mensaje, esta predicación de Pedro, fueron entonces bautizados. Así que primero recibieron la palabra, el Espíritu Santo redarguye y la respuesta de la gente es acudir a las aguas del bautismo. En el mismo libro de Hechos, capítulo 16, versículos 14 y 15, noten ustedes esta porción si la pueden tener en su Biblia. Hechos, capítulo 16, versículo 14 y 15. El verso 14 dice que una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, escuchando a Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella no fue allí a escuchar a Pablo, ella estaba en su negocio, pero noten ustedes que es el Espíritu Santo el que está obrando allí, en el corazón de esta mujer, para que escuche por primera vez el mensaje de salvación. Noten ustedes entonces que el verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Noten ustedes aquí, yo sé que Lucas lo describe así de manera bastante sintética, ¿no? Pero ella escuchó entonces la palabra, escuchó el mensaje que predicó Pablo. Vemos que el Espíritu Santo abrió entonces su corazón. Y ahora ya en el verso 15 Lucas nos está diciendo, y fue bautizada. Como respuesta entonces, aquel mismo día, parece ser que las mismas aguas que habían allí, porque obviamente iban a lavar las telas justamente que habían sido ya teñidas con el púrpura. Y noten ustedes que también dice, y su familia. Qué interesante es que la familia entonces se hizo presente allí y le da un ruego a Pablo y les dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Noten ustedes que aquí también está habiendo un llamado de parte de Dios a esta mujer que escuchó el Evangelio, que obedeció y fue bautizada, y ahora entonces el Espíritu Santo ha despertado en ella algo precioso que es el deseo de servir, de ser fiel a Dios. Entonces les dice, entrad en mi casa y posad. Y dice entonces aquí Pablo, y nos obligó a quedarnos allí. Qué interesante entonces es la labor del Espíritu Santo cuando redarguye a una persona. Y tenemos de estos ejemplos tantos en la Biblia. Amados míos, un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. En Hechos 8, por ejemplo, un pasaje que mencioné anteriormente, Felipe habla de la buena nueva de Jesús a un eunuco, porque aquel personaje que les mencioné que servía a la reina Candace era un eunuco, es decir, un hombre esterilizado que servía entonces a la reina, que era su administrador o su tesorero. Había ido entonces a llevar ofrenda a Jerusalén y yendo por el camino, dice la enseñanza de Hechos 8, después de que había estado anunciándole las buenas nuevas del Señor Jesús, llegaron a cierta agua, probablemente de esos pequeños lagos que a veces se encuentran por allí, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Noten ustedes entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué entonces este eunuco le está haciendo esta pregunta a Felipe? Porque obviamente en todo este proceso que Felipe toma,
de compartir la palabra, de enseñarle, también le habla de la importancia de obedecer al Señor. Así que entonces este eunuco fue bautizado. Inmediatamente detuvieron el carro y Felipe le bautizó. Mis amados, como conclusión debemos entender esto, que el bautismo ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, con la muerte de aquel que le salvó, de aquel que le redimió, de aquel que gracias a él su nombre está escrito en el libro de la vida. Su sepultura y también su resurrección son parte de esta identidad. En todas partes donde se predique el Evangelio y las personas vienen a la fe en Cristo, deben entonces ser bautizados. No como un requisito para su salvación, no como un requisito para ir al cielo, no, sino para identificarse con Cristo. ¿Acaso no te identificarías con alguien que ha entregado su vida en la cruz del Calvario? ¿Con alguien que te ha salvado? ¿Con alguien que te ha redimido? Muchas veces nos identificamos. Hay varones, jóvenes a veces que se identifican con jugadores de fútbol. Otras personas de repente se identifican con cantantes. En fin, tú tienes a alguien con quien te identificas y te gustan. Y de repente hasta hay esos pósters, esas fotografías en tu recámara, en tu habitación, en algún lugar, porque te identificas con esa persona. Mis amados, ahora en el camino del Señor, no hay identidad más fuerte y más contundente que podamos tener que la de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos de ustedes, esta palabra puede ayudarles a refrescar lo que tal vez conocían, o alimentar o apuntalar, a fortalecer algunas áreas de tu vida espiritual para que también puedas compartirle con alguien más. No se necesita que la persona que ha recibido a Cristo tenga que esperar, escuchar el mensaje de un misionero, de un evangelista, de un pastor. Tú, como lo hizo Felipe, también puedes compartir esto. Y si tú entonces todavía no has dado ese paso de fe y de obediencia en las aguas del bautismo, cualquiera que me esté escuchando, esta es una buena oportunidad. Aquellos que están allí en las redes sociales, ahí en la ciudad, en el pueblo, en la aldea donde tú vivas, o en tu iglesia donde te congregas, o si aún no te estás congregando, busca una iglesia, busca de hablar con un pastor y entonces poder ver cuándo será el día más pronto para que te puedas bautizar, para dar este paso de obediencia y especialmente de identidad con Cristo en su sepultura, su muerte y su resurrección. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Recuerden, nos vamos a encontrar aquí mismo el próximo viernes en la serie de Efesios a las 7 en punto de la tarde, hora de California. Muchas gracias.